día 19 de noviembre. Vamos a empezar la clase, vamos a hacer ejercicios respecto a las fórmulas que vimos el día lunes anterior, en donde vimos lo que eran las fórmulas de derivada y las fórmulas de integrales. ¿Ya? En este caso tenemos una f de x que se encuentra a este lado, que es f de x, x cuadrado más x más 2. ¿Ya? Y tenemos una derivada que si lo hacemos por directamente la f, tenemos f' es igual a 2x más 1, más 1, ¿ya? A un costado hay una tabla. Esta tabla en particular tenemos x y y', pero y' sacada de la forma que está acá arriba, directamente, ¿ya? Voy a cambiar el lugar de la lámpara porque me está molestando. Espera un momentito. Ahí creo, sí, ahí pasó. El mouse y ahí está. Ya, ahí sí, para que no moleste la mano. Ya, ahora bien, yo pasé mucho ese día, pasé demasiados métodos o demasiadas fórmulas para sacar dicha derivada. Una de ellas era esta, que se llama Newton de 3 puntos. ¿Ya? Existía la progresiva. Ah, no alcanzan a ver. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ya. Acá están las tres fórmulas. Una, dos, tres, que corresponden a la progresiva, a la regresiva y la central. ¿Ya? Ahora bien, ustedes, y más bien me lo preguntaron cuando hacíamos integrales, era cómo yo estoy sacando la derivada o qué estoy haciendo con esta fórmula. ¿Ya? Por esa razón, por ejemplo, si nos vamos a la tabla, nosotros tenemos x e y, ¿vale? Y nosotros a partir de x y tomamos la derivada en un punto. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, en el caso de menos 2, eh, si nosotros hacemos una progresiva, estamos sacando la derivada en el punto f de, en el punto menos 2,4. O sea, directamente la derivada. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos x e y nosotros queremos la f' del x0 cuando x0 es menos 2. ¿Ya? Si nosotros la sacamos por medio, si nosotros la sacamos esta f de x, f' de x0 cuando x0 igual a menos 2 y la hacemos por la primera función o por la primera fórmula de derivada, nosotros tendríamos 1 dividido en 2h factor de menos 3 por f de x0. F de x0, acá tenemos que el i vale 4. Ya, entonces lo multiplicamos por 4 más f de 4 por f de x más h. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar aquí como f de x de x0 más h. Menos este que está acá arriba, que no se alcanza, ahí está, menos f de x0 más 2h. Entonces, menos f de x0 más 2h. Ahora bien, ¿qué representa la h? H representa el tamaño de pasos. O sea, por ejemplo, tiene que estar espaciados los valores de x respecto o el tamaño de paso. O sea, en otras palabras, si yo tengo menos 2 en el x, estoy hablando del x, menos 2, 0 y 2, yo sé que hay una serie que parte del menos 2 y va sumando 2
más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Esas sumas, o en otras palabras, esa serie de X va a corresponder al número de aumento, va a corresponder a nuestra H. En este caso, como estoy aumentando más 2, este es el valor de H. ¿Se entiende? ¿Se entiende que eso es H? ¿O qué representa H? Yo no, profe. No me queda todo muy claro. Ya vale. Volvamos a la tablita. H corresponde al tamaño de paso, o sea, cuánto aumenta de un valor a otro. ¿Cuánto aumenta en un valor entre un valor y otro del X? Por ejemplo, aquí tenemos X menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuánto es, cuánto aumenta entre cada uno de los valores de X? Si yo tengo el menos 2 y voy al 0, aumentó en 2. Del 0 al 2 aumentó 2 nuevamente. Entonces, el H o el tamaño de pasos es igual a 2. Ahora sí, Rodrigo. Sí, ahora sí. Ya. Entonces ya sabemos cuánto vale H. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de H, de menos 2, tenemos 1 dividido en 2 por H, que vale 2. Entonces, 2 por 2. Factor de menos 3 por 4, porque eso ya lo teníamos. El 4 también. eh, Ahí voy. Luego tengo f de x0 más h. F de x0. X0 vale menos 2. ¿Y h cuánto vale? 2. Entonces menos 2 más 2 me da 4. Perdón, menos 2 más 2 me da 0. F de 0, ¿cuánto es? Según la tabla, es 2. Sí, ¿qué pregunto, Ítalo? Ah, chuta. ¿Tan mal se ve? Por si, no, profe, pero es por mí. Por si no respondes, por eso, profe. Son Ya todas las vale. clases que la veo así. Es solamente por eso. Sí, pero después en el video de YouTube, ¿se ve así o no? Sí. ¿Cómo? No, No, pues no sé. lo dejo ¿Cómo? descargando en la mañana, pues, profe. Lo No, dejo pero me cargando en la refiero, mañana. sí, pero me refiero en el video de YouTube, ¿se ve así como con todo tan pixeleado? Debería verse bien en el No, es video que. porque los demás lo vemos bien. Por eso. Ah, Sí, ya pues. O vale. sea, la No, sí grabación me está entendió, quedando bien. profe. Ya. Entonces déjenme subir esta cosa que tengo aquí para poder colocar el celular. Perdón, en realidad la cámara. Ya. Tenemos el 2x2 acá abajo en el Profe, H. es que si lo que está mostrando en pantalla es en primer plano, no se va a grabar. Chuta, ¿verdad? Ay. ¿Verdad que solo se graba compartir pantallas, creo? Ya, como voy a compartir pantalla de la cámara, porque tengo que compartir pantalla. ¿Se ve? Chiquitito, ¿cierto? Se ve chiquitito, ¿cierto? Sí, se ve Profe, chiquitito. No se Pero nota la le- letra ahora. profe, ¿están seguros, cabros, que se ve solamente el compartir pantallas? Porque cuando inician la grabación los profes después comparten pantalla y aún así se ve la grabación bien. A ver, déjenme ver una forma para agrandar la pantalla. No. Pero Sí, déjame un ratito. Sí, sí, yo me acuerdo que yo voy a agrandar la pantalla. Ujú. A ver, sí, ahí se ve.
Y si yo la coloco ahí, ahí estamos. Creo que ahí sí. A ver. Tendría que compartir toda la pantalla. Ya, en fin, les voy a compartir la ventana completa, mi escritorio. Ya, ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Ya, vale. Entonces, recapitulando. Tenemos nuestra f de x, x cuadrado más x más 2. Nosotros sabemos que si podemos sacar directamente la derivada acá, f' de x es igual a 2x más 1. Entonces, aquí tenemos x, tenemos y el y', que lo estamos sacando directamente de acá, para después evaluar si es que está bien o no. H, como dije anteriormente, es el tamaño paso respecto a x, o sea, cuánto es el aumento entre x y x, o sea, sus valores. Entre menos 2 y 0 tengo 2, entre 0 y 2 tengo 2 nuevamente, y entre 2 y 4 nuevamente tengo 2, entonces el tamaño de paso de h va a ser siempre más 2, ¿vale? Entonces, nosotros estamos haciendo acá con Newton 3 puntos, f' de x0 es igual a 1 para h de menos 3f de x0 más 4f de x más h menos f de x más 2h. ¿Ya? Que ahí no se alcanza a ver. ¿Claro eso está ahí? Sí, profe. Una consulta, eso sí. ¿Qué hubiese pasado si entre x y x no hubiesen sido la diferencia número igual? Por ejemplo, si hubiese sido de menos 2 a 0, de 0 a 3, de 3 a 7, así. Ya, eso lo vamos a ver después de este paso, ¿vale? Ok. Que sí es importante saberlo y sí es importante abordarlo. ¿Ya? Aquí tenemos 1 partido en 2h, que ya sabemos cuánto es el valor de h, que es 2. Menos 3 de acá arriba, por f de x0. F de x0 era 4, entonces me queda menos 3 por 4. Más este 4 por f de x0 más h. X0 era menos 2, más h que era 2, me da f de 0. Entonces vamos a la tablita, f de 0 sería 2. Entonces me queda 4 por 2, que es el f de 0. Menos f de x0 más 2h. Ya, f de x0 más 2h. Menos 2 más 4, porque es 2 por 2. Entonces me queda menos 2 más 4 más 2. O sea, tendría que ver el f de 2, que en este caso es 8. Entonces aquí solamente hago una operación de multiplicación y suma. Acá tengo menos 12 más 8 menos 8. Porque 4 por 2, 8, y el menos 8, ahí queda. Y me queda acá 1 dividido en 2 por 2, que es 4. Y esto es f' de menos 2. Entonces, más 8, menos 8 se eliminan, o en otras palabras, se restan. Y me queda menos 12 dividido en un cuarto. Menos 12 dividido en un cuarto me da menos 3, que eso sería f' de menos 2. Ahora bien, esto es cuando lo sacamos discretamente. Y nos dio menos 3. Y acá, en la tabla, lo hemos sacado directamente de la fórmula de f'. ¿Y cuánto dio? Menos 3. Entonces, claramente pudimos llegar directamente al mismo resultado. ¿Ya? Esto sí, esto lo hicimos por pasos discretos, o sea, sabiendo la f de manera progresiva. No podemos hacerlo en este punto en particular, el f de f' de menos 2 de manera regresiva, porque tendríamos que tener valores detrás de acá. Del menos 2 tendríamos que tener el menos 4 y el menos 6, si lo quieres hacer de tamaño pasos de h igual a más 2 o a menos 2, ¿ya? El tema también, por ejemplo, el central te exige que sea un número anterior, o en otras palabras, saber
un valor anterior a donde se está buscando la f' y un valor siguiente. Si nosotros nos posicionamos acá en el -2 y sacamos su función, que es 4, nosotros tenemos que encontrar un valor anterior a este, que sería, por ejemplo, el -4, y saber su valor de función. Y además tendríamos que saber la siguiente, que sería el 0 y el 2. ¿Se entiende? Rodrigo, Ítalo. Sí, profe, ahora sí. Ya vale. Y acá el compañero, su compañero, preguntó qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Déjenme dejarlo tal cual. 0, 1, 3, 7. Ya sé, tenemos -1, 3, 3, 11. Chuta. ¿Qué pasa cuando tenemos una tabla de esta forma? X, y tenemos el X espaciado de diferente forma. O sea, por ejemplo, entre 0 y 1, nosotros tenemos el espacio 1. ¿Ya? Entre 1 y 3, tengo espaciado 2. Y entre 3 y 7, tengo espaciado 4. Entonces, no tengo un H definido. No tengo cómo decir, ¿sabéis qué? Tengo el valor de H como promedio, ¿sabéis? Entre 1, 2 y 4. Por ejemplo, ¿cuánto es? 7, 4. No, 3, 7 dividido en 3. 7 tercios. 2,1. Pero eso aún así, si uno quiere, por así decirlo, colocar SH 2,1, debería estar esto directamente espaciado en 2,1. Entonces sigue siendo erróneo de alguna forma hacer un cálculo del H. Lo que se tiene que hacer es tomar estos valores, realizar una interpolación y eso me va a dejar, por ejemplo, una f de x. Y a partir de ese, uno construye valores que estén x espaciados, o en otras palabras, que tenga un h bien definido, así como está en esta tabla de acá, en donde teníamos aumento en 2. -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿Ya? ¿Responde a tu pregunta? Sí. ¿Y generar una nueva tabla también podría ser una opción? Sí, también podría ser una opción, pero cuando uno genera una tabla, uno conoce la función, ¿cierto? Uno conoce la función. O sea, depende. Sí, en ese caso sí. Pero, por ejemplo, acá, en este caso, estos valores, por ejemplo, yo los dejé aquí aleatorios, pero yo en ningún momento te mostré la función. Entonces, cómo sacas valores si no sabes la función? La única forma, a partir de lo que se ha visto en el curso, es por medio de la interpolación. Ya sea la interpolación de Newton, la interpolación de Lagrange, eh, etcétera, etcétera. Porque no quiero decir las otras dos, que es el Hermite, que esa necesita de alguna forma la derivada para cumplir la interpolación. Pero esa, dado que necesita la derivada y está buscando la derivada, no hay solución. No se puede hacer. A menos que tú derives, por ejemplo, tenías la interpolación y derivas esa interpolación de manera algebraica. ¿Ya? Ahí como que tendría más sentido, por ejemplo, la derivada, pero sigue siendo como una interpolación, entonces puede tener un error en su cálculo, por lo tanto, ese se va a propagar cuando hace la derivada por álgebra. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se puede hacer con los otros dos? Por ejemplo, si yo quiero el f', por ejemplo, del valor de 4, el f', de 4, o sea, la derivada cuando x vale 4, o el x0 vale 4. Entonces yo tengo acá en la tabla el 4, y como tengo puntos
tanto anterior como antes del valor como tal, como después del valor, yo puedo utilizar la función tanto central como la regresiva. La central tendría que tomar f de x menos 0, o sea, desde aquí a una cierta cantidad de pasos. Si yo, por ejemplo, mantengo este h, que h igual 2, entonces 4 menos 2, entonces tendría acá 4 menos 2 me da el 2, y 4 más 2 me daría el 6. Y podría encontrar tanto el f de x menos h como el f de x0 más h. Y ahí podría obtener el valor de la tendencia central. Ahora bien, por ejemplo, si yo cambio el valor de h, por ejemplo, yo digo 4, que h vale 4. Entonces yo estoy en el 4, retrocedo 4, entonces me quedo en el 0. Entonces esa es mi posición anterior. Y después la que va hacia adelante, según esta tendencia central, porque estamos hablando de la tendencia central, que necesitamos x0 más, menos h, que sería x0 vale 4 y h que es 4. Entonces 4 menos 4, 0. F de 0 sería 2, y aquí estaría el 2, por ejemplo. Lo voy a escribir acá completamente. F de 4, pero por tendencia central. Entonces tenemos 1 dividido en 2 por h igual a 4, menos f de 4 menos 4, más f de 4 más 4. ¿Ya? Si ahí lo tenemos es directamente el h, y aquí la posición. Entonces x0 vale 4, menos 4 me da f de 0, negativo. Y acá f de 4 más 4, que eso sería 8. F de 8 sería, según la tablita, es 74. Perdón, f de 8. F de 8 y esto, y me queda acá afuera 1 dividido en 8. Entonces me queda 1 octavo por f de 0, que vale 2 con un negativo, más el f de 8, que vale 74. Entonces 74 menos 2 me da 72. 72 dividido 8. Chuta, me la puse difícil solo. 74, 4, 8 por 9. Entonces me da 9. Entonces aquí me da esto igual a 9. F' en 4 vale igual 9. F de 4, respecto a esto, que era menos 2 más 74, que era 72. 72 dividido en 8 me da igual 9. Ahora, si lo vemos acá en la tablita, 4, 4, alguien entrando. Allá. Tenemos la tablita, tenemos 4, 22 y 9. Este 9 lo sacamos directamente de la derivada y es tal cual como encontramos acá si lo hicimos por medio de tendencia central. Y con un h igual a 4, o sea, bastante espaciado. Mientras más espaciado, más error van a encontrar. ¿Ya? ¿Se entendió esa segunda parte? ¿Aló? Vale, Rodrigo. Esto es todo lo que hemos hecho de alguna forma con las fórmulas de derivadas, para que se entienda, dado que igual en ese momento solamente se aplicó la fórmula, no se aplicó tanto como el contenido, ¿ya? Em,
Por otro lado estaban las derivadas. Por ejemplo, la misma función f de x, x cuadrado más x más 2, pero eso en una integral. Ahora también vengo a responder a lo que me han preguntado bastante. Cuando tenemos esta función integral de a hasta x de x cuadrado más 2x más 2 de x. Ustedes, cuando yo decía un método algebraico, yo decía que directamente ustedes acá, si colocan un valor, probablemente no encuentren una solución directa sin hacer la integral. ¿Ya? Entonces, tienen que de alguna forma cambiar esta integral, ya sea haciendo la resolución de esta integral o no, y con ello encontrar una forma que sea de alguna forma igual a esto, comillas. Ya sea f de x es igual, por ejemplo, yo voy a resolver la integral directamente. Por ejemplo, y aquí tengo entre a y x. Yo sé que cuando pongo x y a, yo estoy haciendo una resta entre los valores de x respecto a los valores de a, respecto a esta formulita. Entonces, nuevamente yo hago este cálculo, x menos 3 más x cuadrado más 2x menos a cubo tercio más a cuadrado, menos a cuadrado menos 2a. Toda esa fórmula tienen que explicar en su presentación de cómo llegar desde esta integral a su función que ustedes encontraron. Y además, qué valor le van a dar a, si lo van a hacer como por así decirlo, eh, así como decir, ¿saben qué? El a vale, como es una constante, vale 1. Por ejemplo, o que a cubo tercio menos a cuadrado menos 2a, todo eso vale 2. Por ejemplo, eh, de alguna forma ser arbitrario respecto al valor de a, dado que es una constante. Por eso yo también les colocaba en el texto de la evaluación que ustedes elijan la manera de cómo distribuir el valor de a, ya sea como tomando todo este polinomio como un valor de a, o si le dan directamente a un valor. ¿Ya? ¿Dani? No, Daniel. No, Diego. Diego, ¿tú estás hablando? ¿Diego? ¿Aló? Que te escucho muy lejos. Bueno, parece que no vamos a hablar. Bueno, siguiendo ahora con el tema de la integral, que no es esto, que es cómo nosotros vamos a calcular la integral con respecto a una forma discreta. Por ejemplo, aquí yo tengo la fórmula del trapecio, que es la más fácil, que en otras palabras, si no han visto la fórmula, es hacer un trapecio con respecto a los puntos de inicio y de final respecto a su valor de función o su valor de y. En este caso, tenemos esta fórmula de trapecio, que tenemos dos valores y además un error asociado. En las PPT, que están subidos al LMS, tenemos que es f cuadrado de c dividido en 12 por h cubo. Cuando se tiene un c, esto quiere decir que es un error, ¿ya? Siempre cuando aparezca dentro de la PPT un f de c o un f de c de x, va a corresponder a un error. Por eso esto no se toma para el cálculo, ¿ya?
Lo único que queda es lo que queda siempre al costado donde está siempre identificada la h. Al igual que el caso de la derivada, hay que ver el h. Por eso nuevamente tenemos x paseado de una manera de más 2, o sea, menos 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Así tenemos menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces nuevamente el h va a ser igual a 2. Y nosotros si resolvemos la integral directamente de acá, tenemos a y b. Ya, pero ¿qué corresponde cuando nosotros aplicamos esta fórmula de trapecio? A corresponde al primer valor, que es x0, dentro de las fórmulas de la PPT, y b corresponde al último valor de la regla, de la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos x0 y x1. Ya, el último es b, y el primero, el x0, va a ser a. ¿Ya? Ahora bien, eso acá en la presentación, por ejemplo, en el segundo caso, tenemos, perdón, en la derivada. Perdón, en la de integración, acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos x0, x1 y x2. Eso es porque tenemos tres valores, o sea, tenemos x y el f de x, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, el x0 corresponde a A y el x2 corresponde a B, dentro de la integración. En este otro caso, que es mucho más grande, recuerden que este apartado, o todo lo que tenga f de c, va a corresponder al error, ya que nosotros no lo vamos a calcular, sino que vamos a calcular lo que es directamente la integración. Por ejemplo, aquí tengo 7f de x0 más 32f de x1 más 12f de x2 más 32f de x3 más 7 por f de x4. El x0 corresponde al A y el x4 corresponde al B. Pero tenemos que saber tres puntos aparte del A y del B. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ahora la fórmula? ¿O repito? Bueno, siguiendo con el caso, por ejemplo, aquí eso sí hay un caso distinto, que es del punto medio. ¿Ustedes conocen el punto medio como tal, así como fórmula? Bueno, es más o menos lo mismo acá, en donde este x0 no corresponde ni a A ni a B, sino que justo el valor que está en medio. Por ejemplo, si tenemos A como valor 1 y B el valor 3, sacamos el promedio, 1 más 3, 4, y dividido en 2 me da 2. Entonces aquí es el f de 2, ¿ya? No es directamente el A o el B. En los otros casos sí es A y B, ¿ya? Por ejemplo, x0 es A, entonces f de x0 sería el f de A. Y acá el x1 corresponde a B, y este sería el f de B, ¿ya? Y siempre, cuando hay f de C, es un error, en todos estos casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la regla de trapecio por ser una de las más fáciles, ¿ya? Entonces, acá en la cámara tenemos la regla de trapecio en donde ya sabemos cuánto vale f, perdón, el h, y tenemos que ver en qué posición queremos. Por ejemplo, yo quiero la integral de 2 hasta 4 de f de x cuadrado más x más 2 de x, pero por medio de la regla trapecio. Entonces,
tenemos un h, el 2, el f de x0 más f de x1, y supuestamente x0 y x1 corresponden a A y a B. Entonces, h dividido en 2 de f de x0. Ya, f de x0 es el número de abajo, que es 2. F de 2 en la tabla es 8. Y en el caso de f de x1 es el que se encuentra arriba, que es 4. Ah, ya, entonces en 4 sería 22. F de 4. Entonces, ahí tenemos el 8 y el 22. Pero nosotros tenemos aquí una disyuntiva, porque tomamos solamente dos valores, que era el 2 y el 4. Entonces, entre 2 y el 4, ¿cuánto es el tamaño? Del 2 al 4 tengo un salto, en otras palabras, entre x1, entre 0 y x1 de 2 elementos, o de 2 más 2 me da 4. Entonces aquí, en esta ocasión, el h es 2. Entonces me da 2 dividido en 2, me da 1, y me daría la suma de estos dos valores, que sería 30 la integral de 2 hasta 4 de x cuadrado más x más 2 de x. ¿Ya? Y esto solamente fue por regla trapecio. Ahora bien, si nosotros tuviéramos la integral, por ejemplo, de menos 2 hasta 10, de la misma f de x, y la tratamos de hacer por nuevamente la regla trapecio, claramente aquí el salto entre menos 2 y 10 va a ser mucho más que un h igual a 2, sino que va a ser de 12. ¿Se entiende el por qué? Porque la regla de trapecio lo que hace es que ve el punto inicial y el punto final. O sea, nosotros sacamos este h respecto a los valores que nosotros estamos encontrando, ¿vale? Si tenemos dos puntos, h se estandariza respecto a estos dos puntos. Entonces, como yo tomé el menos 2 y el 10, yo veo el salto del menos 2 al 10, que sería menos 2, menos 10, y me da menos 12. Pero eso es como un valor para llegar del menos 2 hasta al 10. Entonces, el salto que pega h es de 12 para llegar del menos 2 al 10. Entonces, en este caso, para la regla de trapecio, nuevamente, f de x0 más f de x1. F de x0 corresponde a f de menos 2 más f de 10. Y claramente, como 0 y 1 van en consecuencia, o un número tras otro, hay que ver cuánto es el tamaño de pasos entre menos 2 y 10. Por eso mismo es 12, nuevamente. Entonces me queda que el h es 12. No lo puedo hacer más chico. Ahí es un 12. 12 dividido 2, que sería 6, por f de menos 2. F de menos 2 es 4, más f de 10, que es 112. Y esto sería 118 por 6. 118 por 6. 48, 4, 10, 1, 708. ¿Se entiende la derivación? ¿Se entiende por qué se tomó ese h? Vamos a hacer otro ejemplito. Un ejemplo más. La regla trapecio está acá, que sería h medios de f de x0 más f de x1.
que eso sería la integral de f de x entre x0 y x1 de x. Y tenemos la tablita. Voy a mostrar acá. Déjeme copiar la tabla. X y menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 4, 2, 8, 22, 44, 74, 112. Yo quiero la integral, por ejemplo, de menos 2 hasta 10 de este f de x de x. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que por regla tenemos menos 2, podemos hacer lo siguiente, el siguiente arreglo. De menos 2 hasta 4 de f de x más la integral de 4 a 8 de f de x más la integral de 8 a 10 f de x. Y ahí lo mismo que es ir directamente como a la integral de menos 2 hasta 10, pero por tramos. Del menos 2 al 4, del 4 al 8 y del 8 al 10. Entonces nosotros podemos hacer cada una de estas, podemos hacer la regla trapecio. Entonces ya ahí cambia el tamaño de h y no tenemos que hacer un tamaño de h de igual a 12. O sea que el salto entre la primera posición respecto a la fórmula hasta la última posición respecto a la fórmula eh, no es tan grande. O entre los pesos de cada una, en caso de que, por ejemplo, tuviera más, como el caso de Simpson, 3 octavos, que tiene 3 valores y hay que ver cuánto es el tamaño de h entre x y x. En este caso, con esto, yo no tengo que hacerlo de 12, sino que tengo que ver respecto a la fórmula de trapecio. Entonces, tengo la primera fórmula del trapecio. Aquí tengo que ver f de menos 2 más f de 4 y eso por h medios. ¿Ya? Este h tenemos que ver entre las posiciones. Aquí tenemos solamente dos posiciones, el menos 2 y el 4. Entonces, de menos 2 a 4 tengo un aumento de 6. Entonces, este h vale 6. Más h medios por f de 4 más f de 8, que sería 4, f de 4, y el 8 que está arriba, entonces f de 8, dado que así es la regla de trapecio. Entonces, ¿cuánto valdría este h? Voy del 4 al 8. Ah, entonces solamente aumenté 8, aumenté en 4 para llegar al 8. Entonces, este h es de 4. Y por último, tenemos h medios de f de 8 más f de 10. Entonces yo fui de f de 8 a f de 10. Ah, 8 a 10. Entonces este h va con un tamaño de pasos de 2. Entonces reemplazando tenemos 6 dividido en 2, 3. F de 2, f de 2, f de menos 2, 4. Más f de 4, 22. Más 4 dividido en 2, 2 de f de 4, que valía 22, más f de 8, que vale 74, más 2 dividido en 2, se anulan, entonces me queda f de 8, que sería 74, más f de 10, que vale 112. Y como ven, yo ahí apliqué regla de trapecio, pero
cambiando la integral inicial por espacios. Y aquí podemos darnos cuenta que sería 26 por 3. Luego tengo 22, 76, 96 por 2, 208. Más 6, 186. Y eso ya son numeritos nomás. 8, 8, 16, más 6, 22. 2, 7. 1, 372 es la integral de menos 2 a 10 de f de x de x. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Si no, explico todo de nuevo. No, profe, por lo menos todo claro. Ya, y lo otro es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no lo tengo bien equispaciado? Un método es resolverlo así, o sea, como por parte, y pueden aplicar no solamente trapecio, sino que pueden aplicar Simpson, tres cuartos o cualquiera de las funciones que hemos tenido, cualquiera de estas, respecto a lo que ustedes tengan. Pero además, lo que pueden hacer es que nuevamente pueden tomar esto, interpolar y obtener ciertos elementos que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, hacen la interpolación con estos puntos de este lado. Logran, por ejemplo, la interpolación de Newton, por ejemplo. No sé cuánto podría darles, por ejemplo, no sé, le podría dar x cuadrado más x más 4, que no es necesariamente de dónde se sacaron estos valores. Podría darle eso a Newton. Y Newton, lo que da, ustedes pueden sacar los valores entre medios que ustedes quieran para hacer una aproximación de mejor manera, para, por ejemplo, este caso de esta integral. No sé, podrían obtener el valor de x igual a 1 y su valor como función, o el x igual 3 o x igual 7, números que pueden estar entre medio y que pueden suplir de alguna forma su h que ustedes que quieren buscar, o de alguna forma los números que les faltan. De igual manera que en el caso anterior de las derivadas. ¿Qué otra cosa más? Las matrices, más que el uso de los criterios normales como de lo que se ha aplicado al principio de lo que se vio en matrices, no se van a utilizar tanto. Lo que sí se va a utilizar son los métodos iterativos, ya el de Jacobi y el de Jacobi y el de, se me olvidó el otro nombre, el de Jacobi y el de Gauss-Seidel, ya que son tanto esa SC o en otras palabras lo que está acá, que es el método iterativo como tal, que va a ir formateando de alguna forma el valor de X y tienen que ver directamente el código. Em, si no hay más dudas ni preguntas respecto a la clase, yo la daría por terminada. No sé si hay. Por eso, pregunta nuevamente. ¿Hay alguna pregunta, duda o consulta respecto a estos ejercicios de integración o derivación? Mm, Parece que no, parece que no. Como que están en otra. Diego Rojas tiene levantada la mano, profesor. Ah, chuta. Dime, Diego. ¿Se me escucha?
Sí, sí, muy a lo lejos. Es que, ¿me escucha bien? ¿No se entiende? Sí, se entiende. Ah, ya. Tenía dudas con respecto a los valores de los puntos de la integración. Por ejemplo, el -2 y 16. Por ejemplo, el -2 lo toma de x, por cierto, de la columna de x, ¿o no? Sí. Ah, Pero el 16, ¿por qué se toma como un 10? sí, estaba ¿Por qué acá. se puede tomar valores solamente dentro de los de x y los de y? Es que yo tenía entendido que era uno de x y otro punto de y, ¿o no? Eh, Mira, para corregir todo. Acá solamente se tiene valor de x, el -2 y el 10. ¿Ya? Sí, sí, sí. Lo que se hizo acá fue de alguna forma hacer esta misma integral, pero por partes. Entre -2 y 4, entre 4 y 8 y 10. Es lo mismo que se hubiera hecho directamente de -2 a 10, ¿cierto? Ah, claro, sí. Ya. Como estás haciéndolo por partes, yo puedo hacer regla de trapecio, por ejemplo, con este valor, regla de trapecio con este otra integral y regla de trapecio con este otra integral. ¿Ya? Ujú, Y eso es lo que se hizo acá. ya. Ahora Ah, bien, pero cuando usted toma los valores de x es por fórmula, ¿cierto? Es porque ¿cómo tiene que ir lo...? solamente a valores de x. Sí, por fórmula. Ah, ¿Ya? Ahora bien, ya. en la integral, como ya dije anteriormente, el x0 y el x1, en este caso el x0 siempre es el a o el número que está abajo de la integral. Y el xn o el número o el x con un número distinto de cero, que sea el máximo, por ejemplo en este caso x1, es el valor que se encuentra arriba de la integral. ¿Ya? Ah, sí, sí. Entonces, con eso, tú tomas, por ejemplo, la primera integral, que era de f de -2, más f de 4, que era lo que está arriba de la integral. Y tú haces la proyección, o en otras palabras, cuánto de alguna forma salté dentro de cada valor, o sea, de x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3, por ejemplo, si es que existen más. En este caso, yo sé que de -2 a 4 hay un salto de 6. Entonces, por eso acá este h vale 6. Ya. En este otro caso, yo tengo del 4 al 8. Entonces, por fórmula, yo tengo f de x0, que sería el 4, y el último valor, que sería lo de arriba del 8, es f de x1. Entonces, f de 4 y f de 8. Con esos dos valores ya lo sé que lo puedo sacar de la tabla, pero el h hay que recalcularlo, porque f de 4, del 4 al 8, ¿cuánto es el salto? 4, no 6. Entonces, como se hizo un salto de 4, este h recalcula nuevamente y es un 4. Y por eso 4 dividido en 2 me da este número de acá, el 2. Y por último se tiene acá el salto de la última integral, que fue del 8 al 10. Entonces yo tengo f de 8 y f de 10. Ah, pero del 8 para el 10, ¿cuánto salté? 2. Ah, entonces en esta ocasión el h vale 2. Todo dividido en 2, 1, por lo tanto solamente me quedan las funciones. Y por eso me Ya. queda este paréntesis acá. Ah, Ahora ya. sí, Se resuelve solo. Sí. vale. Yo sé Gracias. que, yo sé que es un poquito complicado, dado que igual era, hice harto ejercicio de eso, tanto en la vez anterior, en el ejercicio anterior que saqué la hoja, como estos que eran como cortitos. Pero quiero decir que también ustedes pueden utilizar, por ejemplo, acá otra regla como Simpson, así como la serie, o por ejemplo 3 octavos Simpson también, pero tienen que tener los números. Por ejemplo, si no se los entregan o no tienen, por así decirlo, todos los números que están acá, chuta, le pegué a la cámara. Em, Tienen que tener los números. Y si no los tienen, tienen que aplicar nuevamente, como el caso anterior de la derivada, sacar los valores que a ustedes les interesa, pero a partir de una interpolación. Por eso, acá abajo, en esta parte, yo traté de como simular supuestamente lo que obtendría a partir de la interpolación de Newton, por ejemplo. ¿Ya? Y yo podría obtener valores que pueden estar entre medio. Por ejemplo, f de
x igual a -1 y su f de x. O por ejemplo el 3, f de 3 y también el valor de 3, que cómo me sale respecto a esta interpolación. Por esa razón, por ejemplo, como aquí yo decía Simpson y 3 octavos, es porque acá están. Aquí está la de Simpson, que necesita 3 valores. O la de Simpson 3 octavos, que es un poquito más aproximada o mejor aplicada que la de Simpson. A veces mejora respecto a 3 octavos porque el 3 octavos es como mucho más, necesita un poquito más de cálculo. Pero son dos versiones de la misma fórmula. O pueden utilizar esta que tienen 1, 2, 3, 4, 5 valores. O el punto medio que solamente necesitan el punto medio de la recta. Por ejemplo, si ustedes están acá en el caso de en este caso, por ejemplo, entre -2 y 10, tienen que sacar el valor medio, que sería el 6. Y con el 6 sacan el punto medio. En este caso, por ejemplo, sería re fácil decir, ya, saco punto medio, que el valor del medio es el 6. ¿Lo tengo en la tabla? Sí, lo tengo en la tabla. Entonces yo tengo que 6 y su f de x que es 44. Y acá lo reviso respecto a el punto medio. ¿Dónde está? Se me perdió. Sí, aquí tengo el punto medio y digo, ya, f de 6, que sería 44, por h, que sería cuánto es el valor promedio entre -2 y 10, que sería 6, y lo multiplico por 2. Entonces 2 por 6 por el 44. Y ahí obtendría el valor del punto de la integración por punto medio. Y no es exactamente un valor bonito y no es que sea tan aproximado. Cuando uno tiene mucho más f de x, o en otras palabras, por ejemplo, este caso que no tengo el nombre exacto, tiene mejor exactitud que si fuera, por ejemplo, por punto medio o por trapecio. Es más bien por eso que algunas fórmulas tienen más x y otras tienen menos x, o menos f de x. ¿Ya? Ahora sí. No sé si responde todo eso, Diego. Sí, profe, quedó súper claro, gracias. Vale. Si no hay otra pregunta, termina la grabación, después se la subo a YouTube. Em, y si hay preguntas respecto a la evaluación, se pueden quedar después de clase. Me preguntan apenas termine la grabación. Detener grabación.